Bien, parece que es necesaria una claridad con respecto al tema de ayer y al tema de hoy. En ambos estamos tratando las 7 copas de la ira de Dios, pero el capítulo 15 de anoche, el que vimos anoche, se refiere a la preparación de los ángeles con las copas. Ellos están en el cielo y están recibiendo la comisión de parte de Dios a través de los querubines. Hoy lo que vemos es la ejecución de ese derramamiento de cada copa. El capítulo 16 están las 7 copas completas, pero es un poco dispendioso, por tanto creo que vamos a ver solamente las primeras 5 copas y dejamos para la próxima reunión el resto. Apocalipsis 16, 1 al 11. Versículo 1. Entonces oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Aquí empieza el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Por eso podría ser este uno de los capítulos más duros de Apocalipsis, pero vamos a ver que si lo miramos en forma integral, descubrimos que hay una gran bendición en cada una de estas advertencias que nos hace Dios. Es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar el castigo para el mundo incrédulo, pero la bendición para el pueblo creyente. Porque si no, lo que miramos es solamente la historia sin fin, hasta la segunda venida del Señor, aquella en la que Dios vive advirtiendo, pero el hombre no obedece. Ayer veíamos la importancia de la obediencia, hoy lo volvemos a resaltar. Estos castigos, 7 en total, durante la parte final de la tribulación, son para el pueblo, el mundo desobediente e incrédulo. Dios hizo advertencias desde el primer momento en el libro de Génesis, lo hizo con Adán, lo volvió a repetir muchas veces hasta llegar al pueblo de Israel, y a nosotros también nos ha advertido a través de toda la Escritura. Lo mismo ha hecho o ha querido hacer con el mundo, llamándolo al Evangelio, pero el hombre es terco y es rebelde por naturaleza. Por eso la tarea del pueblo cristiano es erradicar con el poder del Espíritu Santo esa desobediencia que está allí tan clavada dentro de la carne. Deuteronomio 28:15 es un capítulo también muy duro en el Antiguo Testamento, pero un poco más equilibrado que este capítulo 15 de Apocalipsis. Allí en Deuteronomio 28 están las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Recordemos el versículo 15. Pero si no escuchas, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor al mundo a través de las copas de la ira? Si no escuchas la voz del Señor tu Dios a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y empieza una larga lista ya en Deuteronomio 28, que aquí en Apocalipsis 16 está resumido en las 7 copas de la ira. El capítulo 16 entonces es el resultado, repito, de la desobediencia y de la rebeldía del hombre. Pero Deuteronomio 28, al principio, versículo 2, habla de todo lo contrario. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Con esos 2 versículos tenemos muy claro que una vida bendecida, aún en medio de pruebas,
es una vida obediente. Y que una vida que tiene pruebas y que al mismo tiempo está recolectando continuamente maldiciones, es una vida rebelde. Es lo que el Señor pone: escoge hoy para que vivas, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la bendición por la obediencia y la maldición por la desobediencia. ¿Cómo necesitamos grabar esto en el corazón, hermanos? Porque ser cristiano y andar en desobediencia no tiene sentido. Eso no es bíblico. No se puede llamar cristiano a alguien que es desobediente a la palabra de Dios. Versículo 2. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. ¿Por qué pasa esto? Porque estos hombres nunca confiaron en Dios, sino prefirieron confiar en el hombre y en sus obras. Entonces ahora viene el resultado de esa rebelión a Dios. Éxodo 9:8 nos recuerda que este pasaje de Apocalipsis es como el de la plaga en Egipto. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y que Moisés los esparza por el aire en presencia de Faraón. Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en la gente y en las bestias por todo el país de Egipto. Muchas de estas 7 plagas de Apocalipsis 16 se parecen a algunas de las 10 plagas que el Señor derramó sobre Egipto y sobre el faraón. Hablábamos ayer de la comparación que existían en eso. Es porque el Señor quería sacar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora el Señor quiere sacar al mundo obediente y creyente a la libertad del milenio, de la esclavitud del mundo. Entonces castiga al mundo con plagas similares a las de Egipto. No todas son iguales. Deuteronomio 28:27 dice: el Señor te herirá con úlceras como las de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón incurables. Y el versículo 28 dice: el Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Si el mundo caminara en obediencia, los hospitales médicos se desocuparían en gran medida, y los hospitales psiquiátricos probablemente en su totalidad. De pronto queden algunas enfermedades con causa física, pero la enfermedad es el preludio de la muerte, porque la muerte es el castigo del pecado. Esto se va a acabar en el milenio, cuando finalmente el mundo entienda que debe obedecer a Dios. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Entonces, estas llagas dolorosas y malignas son el resultado de la rebelión del mundo. Pero, como decíamos que no íbamos a considerar solamente el castigo, sino también la bendición, dice Jeremías 33:6, y esta es palabra para nosotros: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bueno, sobre la sanidad en la vida cristiana se ha hablado muchísimo en las predicaciones de sana doctrina y también en las de no tan sana doctrina. Y todos los creyentes nos preguntamos si una palabra como Jeremías 33:6 se podría cumplir en nosotros. Y yo les digo que
lo que he aprendido durante 30 años de ministerio es que al principio la sanidad parece no corresponder a lo que está escrito en la palabra por una sencilla razón. No porque la sanidad prometida por Dios no sea así, no sea una verdad, sino porque los receptores de la bendición no están listos en obediencia y sometimiento. Entonces, si el Señor te dice, yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad, eso es completamente cierto, pero con el requisito de que tu vida sea caminando al lado de Dios, en obediencia y en sometimiento. Entre más pasa el tiempo, yo veo más fácilmente la sanidad que el Señor produce en sus hijos. Muchas veces con una sencilla oración, pero sincera. Una oración en el Espíritu, es decir, en conexión con Él. Produce este efecto de Jeremías 33:6. Hermanos, es verdad, la obediencia trae bendiciones incontables. Así que, si estás pidiendo sanidad por algo, revisa tu vida, porque pueden ser dos las causas por las que no haya sanidad. Ya sabemos, la primera, porque tú tienes que dar testimonio a través de tu enfermedad de lo que es la comunión con Dios. Es decir, a pesar de la enfermedad, va a haber testimonio. Entonces, la sanidad no va a llegar. Pero la otra forma por la que no llega la sanidad es por la desobediencia. Y ahí queda completo ese tema. Versículo 3 de Apocalipsis 16. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que estaba en el mar. La constante de esta plaga, la segunda, es la muerte. A través del agua convertida en sangre, pero del agua del mar. Éxodo 7:17 nos muestra la plaga de Egipto. Así ha dicho el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Ezequiel 16:38 dice: yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Entre otras cosas que dice este versículo, es que el que derrama sangre, su sangre será derramada a su vez. El que derrama sangre verá también sangre derramada. Por eso el Señor usa esta plaga, para hacerle caer en cuenta al mundo cuán sanguinario ha sido hasta ahora. Cuántos inocentes, a través de los abortos, no tan inocentes, pero igualmente culpables a través de las guerras y de las enfermedades descuidadas por la irresponsabilidad de ciertos gobiernos y ciertas entidades. Por eso viene este castigo para recordar a través del color rojo de la sangre, pero hay una promesa en Amós 5:4 para los obedientes, porque así ha dicho el Señor a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. En vez de muerte como maldición, el Señor nos promete vida, y no cualquier vida, vida plena y abundante aquí en esta tierra y vida eterna en la otra. Búsquenme, es el requisito. Entre más quieras tú estar y conocer y oír y aprender e investigar y meditar del Señor, vas a ver que tu cuerpo físico se llena de vida, que tu aspecto intelectual, emocional, se llena de paz y de certidumbre, y que tu vida espiritual se conecta con la vida de Dios, y entonces la vida eterna se vuelve una realidad para ti desde ya.
tú esperas con gozo la venida del Señor, porque quieres esa vida eterna lo más pronto posible. Versículo 4 de Apocalipsis 16. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Aquí hay una diferencia con la anterior. Nos toca estar atentos para no confundirnos. Se convirtió en sangre en el versículo anterior, el 3, el mar. Ahora se convierte en sangre en el versículo 4, las fuentes de las aguas, o sea, el agua potable, el agua esencial para la vida humana. Digámoslo de esta manera, versículo 3 y el versículo 2, o sea, el primer y el segundo castigo a través de las copas no fueron mortales. Fue simplemente una llaga dolorosísima y ver el mar convertido en sangre. Ver la mortandad de los peces en el mar. Pero ahora, la tercera copa, o el tercer ángel, toca directamente el agua necesaria para la vida. Isaías 52 dice: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso mi mano ha perdido su poder de redimir? ¿Acaso ya no tengo fuerza para salvar? Con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto y los peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Claro, no faltará aquel necio que diga que el color rojo del mar y de las fuentes de las aguas es producida por un alga que produce un pigmento rojo. Claro, eso no va a faltar. No va a faltar la explicación ante ninguna de estas plagas. Explicaciones necias. Pero la palabra nos da la explicación espiritual, la causa última de las cosas que ocurren sobre la tierra. Entonces tú también tienes que recuperar esa visión con respecto a que si hay una sequía o si está lloviendo, todo eso proviene de Dios. Eso no es para mentalidades simples y crédulas, es para mentalidades entendidas de lo que la palabra de Dios enseña. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, viene ahora la promesa espiritual, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la bendición en contraposición al castigo de la copa. El Señor ha prometido al creyente vida abundante. Aquí dice vida que salte para vida eterna, como el agua, una fuente de agua. La fuente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a llenar de poder, de convicción, de certeza, de oración productiva a todo aquel obediente que camine con el Señor. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Espiritualizando un poco este versículo, el agua de la vida es toda la palabra, es toda la presencia del Señor en tu vida. Es lo que tú necesitas en esos momentos en que piensas con tu mente humana, en que se te escapa percibir la realidad con el Espíritu y con la palabra. Entonces, cuando piensas como hombre, te bajas, porque ves las cosas como las ven el resto de los hombres. Pero tú no eres como el resto de los hombres. Tú eres llamado por Dios para ser rey y sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De modo que tu mente debe estar llena de la mente de Dios, o sea, de la palabra de Dios, para que entonces veas ese agua de vida que es gratuita para ti
y que salta para vida eterna, para que veas dentro de ti una fuerza que no conocías o que habías no comprendido plenamente. Y entonces estarás lleno para el Señor y entonces querrás caminar con Él cada vez más cerca. Versículos 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas decir: justo eres tú. Esto se repite en los otros dos versículos que vienen. Justo eres tú que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y oí al altar decir: ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, oh Señor, tus juicios son verdaderos y justos. 3 versículos para enfatizar la justicia de Dios, para que nadie diga que estos castigos son excesivos, son crueles, o es un Dios que no tiene corazón. Estos castigos provienen de la justicia de Dios. Estos castigos son el resultado de una vida sin Dios. Entonces tenemos nosotros una responsabilidad ante la justicia de Dios. Es la de hacer conforme a lo que Dios nos pide. Daniel 9:14 dice: por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Esta fue la oración intercesora de Daniel por su pueblo Israel, cuando estaba cautivo en Babilonia. Esa cautividad la trajo el Señor sobre nosotros, dice Daniel, por nuestros pecados. Y él dice: porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, y nosotros no obedecimos a su voz. Hermanos, esta es una verdad incontrovertible. Ustedes van a descubrir que todo obediente que camina como a Dios le agrada, siempre va a ver a un Dios justo. Pero todo desobediente que quiere justificar su desobediencia, entonces mira a Dios como cruel, como desalmado, o como que no existe, o como que no tiene control sobre las cosas, porque quiere una disculpa para caer en pecado. Entonces tiene que echarle la culpa a Dios. La obediencia lleva a alabanza, lo veíamos ayer, y por eso Daniel exalta. Mateo 7:2 dice: porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Otra vez la ley de la siembra y la cosecha. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque pecó sin conocimiento. Pero a todo aquel a quien se dio mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le confía, mucho más se le pedirá. Nuestro Dios es justo. Él no avala la pereza, ni la indolencia, ni la indiferencia. Si recibimos dones y fruto y capacidades, es para que las pongamos al servicio de los nuestros. Nosotros tenemos una obligación con la bendición. Vamos a verlo más adelante. Versículo 8 y 9 de Apocalipsis 16. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el intenso calor que va a ser en la tribulación y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Lo que estamos viendo es principios de dolores. Estos calores sofocantes que hemos sufrido en estos últimos meses son apenas el primer campanazo de lo que va a venir en la tribulación. El sol fue creado para bendecir, pero la humanidad ha maldecido la creación. La maldijo contaminándola, usándola para robar, usándola para provecho propio y no para ayudar a otros.
Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El mar está empezando a subir su nivel, las costas están empezando a desaparecer en muchas partes del mundo, y los tsunamis que antes no se veían, ahora son noticia frecuente. Lucas 21:26: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. También estamos empezando a ver ese miedo que tiene la gente en general, sobre todo los incrédulos, de lo que pueda pasar, pero no hacen nada por convertirse. ¿Qué es lo que estaba yo diciendo con respecto a esto? Que el sol fue puesto para bendecir a la humanidad, al mundo, pero como el hombre pecó contra la naturaleza, entonces ahora el sol se convierte en maldición y va a quemar. Nos recuerda Génesis 12:3, una promesa que le hizo el Señor a Abraham y que muy seguramente es extensible a todos. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, nuestro papel en la creación, para eso estamos puestos aquí, es bendecir y ser instrumentos de bendición. Entonces recibiremos bendición por bendecir. Parece un trabalenguas, pero es sencillo. Lo que tú das, se te devuelve. Por eso, si maldecimos o somos instrumentos de maldición, recibimos maldición. Significa que cada día de tu vida tú tienes que mirar tu boca, cómo hablas, tus oídos, lo que oyes, tus ojos, lo que ves y lo que no debes ver, tu mente, tus pensamientos de Dios y los que no son de Dios. Y cada cosa de esas, colocarla en su sitio correcto. Lo que es bueno, agradable y perfecto, entonces se ofrece a Dios para que Él lo ponga a trabajar en nosotros. Y lo que no debe estar en nuestra vida, tanto del oír, del hablar, del decir, del hacer, del pensar, pedirle a Dios que nos lo quite para no maldecir a nadie más y mucho menos a nosotros mismos. Hay padres que maldicen a sus hijos porque son mal hablados, son mal pensados, miran cosas que no deben ver y después se preguntan: ¿y por qué el hijo me salió así? Pues porque lo estuvo maldiciendo durante toda su infancia. Nuestro papel como padres es levantar hombres y mujeres benditos en Dios, con el corazón listo a obedecer a Dios. Versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. Este par de versículos, el 9 de Apocalipsis 16, el 9 y el 11, nos explican por qué va a haber tan grande mortandad al final de la tribulación. Porque blasfeman al Dios de los cielos por todas las plagas que están recibiendo en vez de convertirse. No se dan cuenta que es que Dios está teniendo misericordia hasta el último momento, que está mandando unas plagas no con el propósito de matar directamente, sino de arrepentir. Pero no se arrepintieron de sus obras, dice el versículo 11 al final. Éxodo 10:21 nos recuerda una plaga de Egipto. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que hasta puedan ser palpadas. Bueno, es que la luz no ha sido comprendida. La luz no es solamente un fenómeno físico.
La luz de la que habla la Biblia es un recorderis de que hay un reino de la luz. Hay hijos de la luz. Hay ángeles de luz. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz. En Juan 8:12, la promesa para contraponer a la quinta plaga. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren, tomemos esa palabra literalmente. El que sigue a Cristo no tiene por qué andar en confusión, ni en error, y mucho menos en pecado, porque tendrá la luz de la vida, que es el propio Jesucristo dentro de él. La luz espiritual, de donde proviene Dios, de donde él dice la palabra que Dios vive en luz inaccesible. De esa luz, que no es una luz física, sino es todo, es espiritual y es física al tiempo, es sabiduría. La luz eterna es eso, es sabiduría, es discernimiento, es comprensión, es guía. De modo que si tú tienes esa luz en tu corazón, vas a comprender cosas que otros no entienden. Vas a captar señales del mundo que te van a hacer apartar de peligros o a guiar hacia el camino correcto. Porque también esa luz es vida eterna, dice en su promesa el Señor, sino que tendrán la luz de la vida y nunca más andarán en tinieblas. La luz de la vida eterna, lejos de las tinieblas. Bueno, entonces, como te das cuenta, hoy aprendimos que aún de la palabra más dura que puedas encontrar en la Escritura, siempre puedes sacar una enseñanza para vida, para luz, para guía, para sabiduría. Así que el Señor te pide que te involucres más en la lectura de la palabra para que lo conozcas más a Él. Amén y amén.